Mis amados hermanos, buenos días, buenos días. Partimos en esta mañana de una cita con la cual iniciamos ayer. Igualmente, segunda epístola a los Corintios, capítulo 1, cuando el apóstol Pablo nos habla de la siguiente manera en el versículo 21 y nos dice: ahora bien, el que nos confirma con nosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. El que nos confirma con ustedes en Cristo es Dios, quien nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. En esta mañana, sellados en la certeza de que somos escogidos por Él, que somos vasos de honra en una casa hecha, edificada por Él. Y cuando nosotros hacemos una memoria de los hechos gloriosos del Señor cuando estuvo sobre la tierra, vemos en el Evangelio de Mateo como una mujer se acercó en Betania. Estaba una casa, la casa de Simón el leproso. Él le recibe. Aquella mujer llega, derrama el perfume sobre él. Uno de los discípulos le dice que ese dinero podía haber sido mejor aprovechado bajo la venta de aquel perfume y aprovechado para los pobres. El Señor le dice que le ha ungido para la sepultura y que el hecho de esa mujer será recordado por siempre. Cuando yo me pongo a reflexionar en la historia de esta mujer, veo qué pensaría aquella mujer de quién era ella. Probablemente una mujer despreciada en la sociedad, probablemente una mujer que no tenía futuro ni esperanza, probablemente una mujer que muy seguramente no tenía ningún estudio, que su vida iba a transitar de manera insignificante sobre la tierra. Quizás su familia, quienes le conocieron, jamás la recordarían después de su muerte, pero nunca sabía ella, nunca pudo imaginarse que cuando se acercó a Jesús en el reconocimiento de que Él, siendo el Mesías, habría de morir por ella, jamás imaginó esas palabras que Jesús pronunció: lo que ella hizo será recordado. Porque ¿quién era ella? ¿Quién era ella? En ocasiones transitamos por la vida no sabiendo quiénes somos. Transitamos como esta mujer, sin rumbo, sin esperanza, cuando en la realidad, ante los ojos de Dios, somos vasos de honra destinados y escogidos por Él. Te invito por favor a que vayas a una cita que se encuentra en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 20, en donde el apóstol habla a Timoteo y le dice de la siguiente manera. Y la intención en esta mañana, hermano, es que tú y yo podamos reconocer, no solamente saber, sino reconocer qué es lo que somos para Dios. ¿Qué es lo que somos para Dios? ¿Y qué es lo que Él ha hecho de nosotros en la escogencia y en el llamado que ha tenido para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos hablar con la misma seguridad que habló Pablo a los Corintios? No importa que ustedes digan que soy un hombre no elocuente. No importa que ustedes menosprecien mi apariencia. No importa. Cuando el Cristo me escogió a mí, entendí, diría Pablo, quién soy yo. Un vaso de honra escogido por Dios para salvación. Cuando Él le habla a Timoteo, en una circunstancia en la cual Timoteo no encontraba una vía de escape, una salida, el apóstol le dice, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20, ahora bien, Timoteo, y no hablo del antecedente, ahora bien, Timoteo, en una casa grande no solamente hay vasos de oro o de plata, dice, sino también de madera y de barro, unos para honra y otros para deshonra. El mismo pensamiento que expone a los romanos en el capítulo 9
Es el mismo pensamiento que hoy le transmite a su discípulo amado, a ese discípulo que había conocido, a ese discípulo que en un principio había mostrado esa fe genuina, verdadera, heredada de su familia, esa instrucción verdadera, ese amor puro, esa devoción sincera al Cristo. Un discípulo que en cierto momento no encuentra sentido y propósito a lo que está haciendo, se deprime, vayamos a decirlo de esa manera, o cae en una etapa espiritual no muy propia de la fuerza del Espíritu. Y viene Pablo y le dice, en una casa, Timoteo, no solamente hay vasos de oro y de plata, sino de madera, de barro, unos para honra y otros para deshonra. Así es que, de modo que si alguno se limpia de esto, será un vaso puro para honra, provechoso para el uso de su Señor y preparado para toda buena obra. En todo caso le dice, Timoteo, sigue limpiándote, sigue preparándote, porque. Y en el versículo 19 le habla de lo que hoy estamos nosotros tomando la inspiración para esta mañana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos. ¿Y por qué nos conoce? Porque somos vasos de honra escogidos por Dios para salvación. Eso dice la epístola a los tesalonicenses. Vasos escogidos por Dios para salvación. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Quiénes? Los llamados. No solamente de entre los judíos, sino de entre los gentiles. Aquellos que no eran pueblo mío, los llamaré mi pueblo. Aquellos que no tenían Dios ni esperanza, un Dios les ha sido revelado. Luego entonces, hermano, cuando nosotros en el transcurso de nuestro caminar en la vida cristiana vemos y en ocasiones nos sentimos acorralados por lo que estamos viviendo, pero siempre vemos en Dios la vía de escape, la salida, la bondad de Dios manifestada enfrente, la respuesta a nuestra oración, y a la vez contemplamos cada día que conocemos más a Dios la bajeza de nuestra condición. No podemos entender por qué un Dios tan grande, tan fuerte, tan poderoso, vino y se fija y tiene cuidado de nuestra vida. Entonces a nuestra mente no pueden sino solamente venir aquellas palabras del apóstol Pablo expresadas a la iglesia de Corinto, no entendiendo él por qué Dios tenía tanta bondad derramada sobre su vida. Y él expresó en cierta oportunidad con los corintios, porque yo soy el más insignificante de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado ni siquiera apóstol, porque perseguí a la iglesia del Cristo. Pero luego magistralmente el Espíritu Santo, inspirando ese corazón rendido, humillado al Señor que le había llamado y que le había escogido, expresa aquellas maravillosas palabras que se hacen hoy un eco en nuestra mente y nuestro corazón. Pero lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Soy lo que soy por esa gracia que me llamó y que me escogió. Siendo constituido hoy en esa casa de Dios, en un vaso de honra, derramada su gracia en misericordia para ser escogida y proseguir hacia la meta de aquel que me escogió, que me llamó, que me justificó y que me glorificó. Por eso, Timoteo, el sólido fundamento de Dios permanece firme. Yo repito esa expresión hermosa. El sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos. Por eso cuando nuestro hermano Pablo le habla a los corintios en esa seguridad, el que nos ungió es Dios, quien también nos ha dado el Espíritu Santo en nuestro corazón como una garantía. Yo quisiera finalizar en esta mañana con la experiencia de nuestros hermanos en Tesalónica, cómo ellos atribulados por las circunstancias que estaban viviendo, el apóstol Pablo les manifiesta
su amor y el exhorto a seguir adelante en las condiciones en las cuales se encontraban. Porque después de todo, segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6, porque después de todo les dice, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que los afligen. Estaban siendo afligidos por obrar el bien, vasos de honra que estaban siendo afligidos. Pero en esa aflicción se estaban limpiando para ser útiles a la obra de su Señor. Le dice el apóstol Pablo, y darles alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado del cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción. Nos vamos a Timoteo, nos vamos a Romanos, vasos de deshonra, preparados por Dios. No entendemos todas las cosas, pero Él al que llama lo llama. Y a nosotros nos llamó y nos constituyó en vasos de honra, preparados por Dios ¿para qué? No para destrucción, sino para que en su templo, como vasos de oro o de plata, limpiando la escoria, seamos útiles a nuestro Señor. El apóstol Pablo a los tesalonicenses le dice de la siguiente manera, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Si nosotros lo invertimos al vaso de honra, estos gozarán, es decir, nosotros, lo contrario, el vaso de honra, estos gozarán la bendición de la eterna vida, siempre en la presencia del Señor y en la gloria de su poder. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Decimos ahora, ¿cuándo? Cuando Él venga para ser glorificado. Versículo 10, ¿en quién? En sus santos, dice la Escritura, en aquel día, el día que todos esperamos, en aquel día para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Con este fin también, dice el apóstol, nosotros oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento. Romanos, llamados antes de que hicieran lo bueno o lo malo, dice la Escritura, fueron escogidos. Jacob, antes, hermano, de que tan siquiera pudiéramos obrar una cosa u otra, no es por nuestras obras. Antes de que obráramos, Él nos manifestó su gracia. Fuimos escogidos como vasos de honra, escogidos por Dios para la gloria eterna. Continúa el apóstol Pablo, dice, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, conforme, ¿qué? Dice el apóstol, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Por qué somos lo que somos? Somos lo que somos sencillamente, como dice nuestro hermano Pablo, ya en la eternidad, por la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que somos? Finalizamos en este día retomando nuevamente la porción de la epístola a los romanos, pero de verdaderamente Dios quiso mostrar su ira y dar a conocer su poder, Romanos 9:22, en su inmensa paciencia traer sobre los vasos de ira que estaban listos para destrucción, pero derramar misericordia sobre los vasos de misericordia que estaban designados por Dios. ¿Para qué? Dice la Escritura, para gloria. ¿Qué es lo que somos en Él? Somos vasos de honra preparados por Dios para esa gloria eterna.
Le damos gracias a nuestro Dios este día por su bendición, por la belleza y la hermosura de su palabra y por la bendición de su amor. Gracias, Padre, porque eso somos, por tu gracia. Vasos de honra preparados por ti para la vida eterna. En el nombre de Cristo, Señor, te damos gracias y te bendecimos y glorificamos tu nombre y te rogamos tu bendición nuevamente hoy en este día para nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga a nuestros trabajos, el Señor prospere tu salida y tu entrada, te haga florecer y bendiga tu arteza de amasar. En el nombre de Cristo, Señor los bendiga, les amamos, buenos días, sigamos adelante, Cristo viene pronto. Amén.